Compresores de aire. Se utilizan compresores para elevar la presión del aire al valor de trabajo deseado. Los mecanismos y mandos neumáticos se alimentan desde una estación central. En general, los compresores constan de un sistema mecánico que es impulsado a través de algún tipo de motor eléctrico o explosión y sistemas de acumulación de aire. Tienen seguramente algún sistema de protección a través de válvulas, presurizadores, etc. Los compresores se clasifican en desplazamientos fijos, es decir, alternativos y rotativos. Los alternativos son a pistón o a membrana y los rotativos son a paleta, a tornillo, roots. Los desplazamientos variables son los turbocompresores, pueden ser radiales o axiales. ¿Cuáles son los aspectos significativos en la selección de un compresor? Por un lado, tenemos que determinar, el caudal necesario, metros cúbicos por minuto, la temperatura de descarga. En general, los compresores entregan el aire caliente, es necesario refrigerarlo de algún modo, qué nivel de presión de funcionamiento será requerido, elevación de las instalaciones. Recuerden que la cañería de distribución debe tener una pendiente para poder decantar humedad del ambiente, el agua o el condensado del ambiente. Tenemos también que tener en cuenta el rango de admisión de temperatura y de humedad, el agua que tenemos en las cañerías debe ser retirada justamente para evitar que llegue a los puntos de consumo. El compresor es un sistema mecánico que debe ser impulsado a través de algún motor eléctrico o motor explosión. Tenemos que tener en cuenta dónde va a estar trabajando el compresor, en qué tipo de ambiente. No es lo mismo tener un compresor en una industria alimenticia o en un centro de salud que tenerlo expuesto al medio ambiente. Las condiciones de descarga, el grado de limpieza, si tiene que estar sin aceite, la descarga de aire refrigerada, seca. No es lo mismo tener un compresor en un centro de salud que en alguna instalación industrial. En un centro de salud vamos a necesitar que el aire esté sumamente seco, sin aceite, y los tipos de accesorios que vamos a requerir adicionalmente para tratar el aire, es decir, a la salida de compresión vamos a necesitar seguramente algún tipo de control de arranque, filtros, controles de seguridad. En general, las escalas manométricas de los compresores trabajan en bar y en PSI. Un bar es una unidad de presión equivalente a 1.000.000 de barias, aproximadamente igual a una atmósfera. En la tabla pueden visualizar que un bar es prácticamente una atmósfera. Y por otro lado, equivale a 14.5 PSI. Compresores a pistón son los de uso más difundido, en donde la compresión se efectúa por el movimiento alternativo de un pistón. Tenemos un pistón, una camisa, una válvula de admisión, una válvula de descarga. En el recorrido descendente, el pistón se desplaza y la válvula de admisión se abre, ingresando el aire en su interior. Cuando llega al final de su carrera, vuelve en carrera ascendente, la válvula de admisión se cierra y la válvula de descarga se abre. El aire es comprimido e ingresa en el pulmón de almacenamiento. Los compresores a pistón pueden tener varias etapas, es decir, comprimirlo en
varios ciclos de hasta 3 o más etapas. Cuando hablamos de etapas, podemos visualizar acá en la figura cómo el pistón comprime el aire es distribuido por las cañerías a otro sistema de compresión al pistón, el cual lo vuelve a comprimir. Como estamos hablando de dos sistemas de compresión a pistón, la temperatura del aire se elevará, por lo tanto es necesario enfriarlo entre las etapas a través del sistema de cañería con disipadores que están en contacto con el ambiente. Los compresores a pistón son los más difundidos por una serie de ventajas. Tienen buena relación de compresión, variedad de tamaño, alta eficiencia, bajos costos de operación, altos pies cúbicos por minuto, por caballo de fuerza, y pueden pararse o descargarse completamente cuando sea necesario. Compresores a membrana. Consiste en una membrana accionada por una biela montada sobre un eje motor excéntrico. Tenemos una membrana y una cavidad donde el aire es alojado. Por otro lado tenemos una válvula de admisión, una de descarga. El aire se introduce dentro de la cavidad y es comprimido y expulsado en la descarga a través del movimiento de vaivén del eje motor excéntrico. Por otro lado tenemos el compresor rotativo que consta de una carcasa cilíndrica en cuyo interior va un rotor montado excéntricamente. Tenemos por un lado la carcasa y por otro lado tenemos un rotor que tiene un desplazamiento de su eje en relación con la carcasa. Pueden observar en la figura, tenemos una serie de paletas. Estas paletas tocan la carcasa permanentemente y forman distintas cavidades donde el aire es alojado. El aire ingresa, es atrapado a través de este sistema de paletas y comprimido y desplazado hacia la descarga. Por otro lado tenemos compresor a tornillo. La compresión de esta máquina se efectúa por dos rotores helicoidales, uno macho y otro hembra, que son prácticamente dos tornillos engranados entre sí y contenidos en una carcasa dentro de la cual giran. Pueden observar en la figura, tenemos una carcasa, dos tornillos helicoidales. Estos tornillos atrapan el aire a medida que van girando. El aire ingresa en uno de los extremos. Estos tornillos están en un baño de aceite que por un lado le permite lubricar sus partes, pero por el otro lado permite darle estanqueidad al sistema para que el aire sea atrapado. Ingresa por un extremo y es expulsado en la descarga hacia los sistemas de acumulación como los pulmones. Estos sistemas tienen una particularidad que entregan una presión de suministro estable, son más complejos, tienen muy poco mantenimiento, pero la gran ventaja es su capacidad de entregar presiones estables. Compresor Root. Transportan solamente el volumen de aire aspirado del lado de aspiración al de compresión sin comprimirlo en el recorrido. Constan de dos lóbulos, los cuales están en contacto entre sí y a su vez con la carcasa. El aire cuando ingresa es atrapado en un volumen entre la carcasa y el lóbulo y con el movimiento de rotación es transportado hacia la salida. Por otro lado tenemos los tubos compresores que pueden ser radiales y axiales. Se caracterizan por tener una serie de álabes montadas sobre un eje que giran a muchas revoluciones y permiten comprimir el aire en su interior. Los compresores axiales
se caracterizan porque el aire ingresa en dirección del eje y es comprimido en el mismo sentido. Las turbinas son un ejemplo. Acá pueden ver en la figura eh, todos los álabes montados sobre un eje. A medida que va girando es comprimido el aire. Por otro lado tenemos los compresores radiales que comprimen el aire, eh, como bien se dice, radialmente. El eje también consta de una serie de álabes, el cual impulsan el aire hacia la cavidad de la carcasa, eh, que acumula la presión del mismo y es expulsado en la descarga. Determinación de la capacidad de los compresores. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta, digamos, para determinar la capacidad de los compresores? Por un lado, tenemos que determinar el consumo específico de todas las herramientas o equipos de la planta o de la instalación en volumen de metros cúbicos. Determinación de la capacidad de los compresores. La capacidad de los compresores se puede determinar conociendo el consumo específico de todas las herramientas y equipos de la planta en metros cúbicos por minuto. Esto se lo multiplica por el tiempo de utilización, es decir, el tiempo estimado de utilización que se necesitará para el funcionamiento de estos equipos. Se suman todos los resultados de todos los equipos y se agrega un factor de 5 a 10% por pérdidas por fugas en el sistema. Adicionalmente a este resultado se le agrega un porcentaje para contemplar futuras ampliaciones en el sistema, es decir, si agregamos algún equipo o herramienta adicional.